Marco estaba en primera línea, empuñando su espada con la misma fuerza y lealtad que siempre tuvo hacia Roma. La bandera imperial ondeaba al viento y el sonido de las trompetas de guerra resonaba como un canto de gloria y poder. Creía, con todo su corazón, que Roma era invencible, que los bárbaros eran solo un obstáculo menor en el camino hacia la grandeza. En la mente de Marcus, los enemigos eran salvajes, brutales y desorganizados, incapaces de comprender la verdadera civilización. Pero esa tarde sucedió algo que lo cambió todo. En el fragor de la batalla, se lanzó un ataque sorpresa. De repente, rodeado de enemigos que emergían de los bosques oscuros, Marcus se encontró separado de sus camaradas. Sus órdenes, sus gritos de mando, quedaron ahogados por el caos que lo rodeaba. Y en cuestión de segundos, la espada que sostenía con tanto orgullo cayó de sus manos mientras era capturado. Inmediatamente, el miedo se apoderó de su corazón. Había sido entrenado para ser fuerte, para no temer a la muerte sino a ser capturado, ser arrojado a merced de aquellos que él creía que no eran más que bestias. Esto era impensable. El shock lo golpeó como un golpe en el pecho. Atado y desarmado, Marcus fue conducido a través de los densos bosques, sintiendo el peso de la derrota y la mirada de sus captores sobre él. Cada paso era un cruel recordatorio de que su gloria como soldado de Roma había quedado destrozada. De camino al campamento bárbaro, Marcus observó atentamente. Su corazón aún latía aceleradamente, y su mirada, aunque llena de ira y desconfianza, intentaba comprender quiénes eran esas personas. Esperaba ver hombres de puro salvajismo, desorganizados y rudos, pero lo que encontró fue algo diferente. La ropa que vestían, aunque no tan refinada como la romana, estaba bien hecha y era práctica. Sus armas, lejos de ser toscas, estaban cuidadosamente forjadas, y la forma en que se movían, con disciplina y estrategia, le hizo cuestionar las historias que había oído sobre ellas. Al llegar al campamento, Marcus estaba preparado para lo peor. Esperaba ser tratado como una criatura inferior, o incluso ejecutado como un trofeo de guerra. Pero, para su sorpresa, fue tratado de una manera humana. Aunque lo mantuvieron bajo vigilancia, lo alimentaron, le curaron las heridas y poco a poco se dio cuenta de que los hombres y mujeres que lo rodeaban eran diferentes de la imagen de bárbaros que había creado en su mente. La desconfianza todavía lo consumía. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo podían aquellos que él consideraba tan inferiores mostrar tal organización, respeto mutuo e incluso un cierto sentido de comunidad? Cada uno de sus gestos parecía sacudir las certezas que Marco tenía desde que se alistó en el ejército romano. Él, que siempre había creído que los bárbaros eran un pueblo primitivo, ahora veía que también tenían familias, rituales y una vida que, en algunos aspectos, se parecía a la de los romanos. Esta comprobación de la realidad fue devastadora para él. Su fe en Roma, su convicción de que la civilización romana era el colmo de la perfección y que todo fuera de ella era desorden, comenzaron a fragmentarse. Marcus había crecido escuchando que los bárbaros eran crueles, incapaces de cultura u orden. Pero lo que vio ahora fue gente, no tan diferente de sus propios camaradas de batalla. Y eso lo asustó, porque significaba que podrían haberlo engañado todo este tiempo. A medida que pasaban los días, Marcus se sentía más confundido. Cada vez que miraba a sus captores, se veía reflejado en ellos. Vio la lucha por la supervivencia, el deseo de proteger sus tierras y a sus familias, el mismo fervor que sentía al defender Roma. Esta revelación lo atormentó. ¿Cómo podía seguir luchando por un imperio que le había enseñado a despreciar a personas que, después de todo, eran tan humanas como él? El shock inicial de su captura no fue solo físico, sino mental. El miedo y la desconfianza que sentía poco a poco comenzaron a transformarse en algo más profundo. Dudas. Dudas sobre lo que realmente significaba ser civilizado. Dudas sobre la moralidad de una guerra que pintaba al enemigo como algo menos que humano. La realidad, alguna vez clara y simple para Marcus, se estaba desmoronando ante sus ojos. Y en ese momento comprendió que su verdadera batalla no era contra los bárbaros, sino dentro de su propia mente. La fe en la gloria de Roma, que antes había sido inquebrantable, ahora estaba profundamente sacudida. Y Marcus, que alguna vez había marchado con orgullo bajo el estandarte del águila, ahora se encontró preguntándose si todo el sacrificio, toda la muerte, realmente valía la pena. El soldado romano que era se encontraba ahora perdido, separado de sus certezas. Los días de cautiverio de Marcus se prolongaron lentamente. Al principio mantuvo una postura defensiva, llena de desprecio y enojo hacia quienes lo habían capturado. Pero el tiempo tiene una curiosa manera de ablandar incluso los corazones más duros, y Marcus empezó a observar. No podría luchar contra mi curiosidad aunque quisiera. Cada vez que miraba hacia arriba, veía algo diferente.
algo que desafiaba todo lo que había aprendido en Roma. Al principio fue el silencio de las noches. Esperaba gritos de caos, tal vez peleas constantes entre los bárbaros, como si fueran animales peleando por trozos de carne. Pero en cambio, lo que escuchó fueron risas alrededor de las fogatas, historias contadas en un idioma que no entendía del todo, pero que iban acompañadas de gestos cálidos, manos señalando las estrellas o tocando afectuosamente los hombros de los demás. Se dio cuenta de algo que le molestó. Estos salvajes tenían familias, lazos de amor y protección, como cualquier romano. Había niños jugando, parejas abrazándose y un sentido de comunidad que, en el fondo, se parecía mucho a la vida en Roma. A medida que pasaban las semanas, Marcus se fue integrando gradualmente a la rutina del campamento bárbaro. Ya no era solo el prisionero, vigilado de cerca en cada movimiento, sino alguien que, incluso desde la distancia, comenzaba a ser parte de esa vida cotidiana. Vio a hombres y mujeres trabajando juntos, cuidando la tierra, cazando y sus hogares. Las ceremonias, que al principio parecían misteriosas y algo aterradoras, empezaron a tener sentido. Había allí un orden, una lógica detrás de cada gesto, de cada palabra dicha alrededor de las hogueras. Marcus fue testigo de rituales que celebraban la vida, la cosecha, el nacimiento de los niños. Y en cada una de estas celebraciones, notó algo que lo dejó inquieto. Estos bárbaros veneraban la tierra, la naturaleza, los antepasados de una manera que parecía profundamente espiritual, casi reverente. No eran salvajes sin rumbo, sino gente que respetaba sus tradiciones, sus raíces. Marcus, que siempre había creído que la verdadera civilización era algo exclusivo de Roma, comenzó a darse cuenta de que allí había una sabiduría, una conexión con el mundo que él, como soldado, tal vez nunca hubiera entendido realmente. Las interacciones se intensificaron. En una cena comunitaria, Marcus observó más de cerca cómo dividían el pan y la carne entre ellos, ofreciéndolos siempre primero a los mayores y a los niños. Fue un gesto simple pero profundamente simbólico que hablaba de una sociedad que valoraba la solidaridad y el cuidado de los demás. Recordó cómo en Roma, especialmente en las grandes ciudades, la competitividad y la ambición corroían muchos vínculos. Aquí, en medio de lo que había aprendido a llamar salvajismo, había una simplicidad desarmante, una nobleza en vivir por el bien común, en protegerse unos a otros. Marcus comenzó a cuestionarlo todo. ¿Qué significaba, de hecho, ser civilizado? ¿Qué hizo de Roma la gran nación que siempre creyó que era? ¿Las calles de mármol? ¿Los fastuosos banquetes? ¿O era algo más profundo, algo que había pasado por alto? ¿Y si Roma se hubiera equivocado en tantas cosas? ¿Qué pasaría si la gloria y el poder por los que había luchado no fueran más que una fachada de avaricia y orgullo? Estos pensamientos lo atormentaban, especialmente de noche, cuando estaba a solas con sus reflexiones. En Roma le habían enseñado que los bárbaros eran brutos, incapaces de una comprensión superior, de cultura y de moralidad. Pero ahora vio que esta gente tenía un código de conducta, una ética propia que tal vez era incluso más pura que la corrupción que había visto en ciertos líderes romanos. Vivir con los bárbaros no solo le abrió los ojos, sino que también sacudió profundamente su identidad. ¿Quién era él ahora? ¿Seguía siendo un soldado romano con el deber de luchar por el imperio? ¿O se estaba convirtiendo en alguien nuevo, moldeado por esas experiencias, por esos vínculos que, inesperadamente, empezaba a admirar? Recordó una tarde específica. Uno de los guerreros bárbaros, que antes lo había tratado con frialdad, se acercó a él para ofrecerle un trozo de carne de caza. El gesto fue simple, pero la mirada en los ojos del guerrero decía algo más. No fue solo un acto de alimentación, sino de inclusión, de reconocimiento. Marcus aceptó y en ese momento algo cambió. Ya no era solo el soldado romano perdido, sino alguien que, en cierto modo, formaba parte de esa pequeña sociedad. El imperio que había jurado proteger, con sus grandes murallas y sus imponentes ejércitos, de repente le pareció distante y frío. El calor del fuego, las sonrisas intercambiadas entre estos enemigos, empezaron a parecer más reales, más humanos. La noción de civilización y barbarie se estaba deshaciendo lentamente en su interior. Marcus se encontraba en una encrucijada. Su lealtad a Roma todavía era fuerte, pero su visión de lo que significaba ser humano se estaba transformando ante sus propios ojos. Vivir con los bárbaros había plantado semillas de duda y ahora ya no podía ser el mismo hombre que era antes. La coexistencia de Marcus con los bárbaros continuó transformando su visión del mundo de manera irreversible. Cada día que pasaba con ellos era una pequeña grieta en su concepto de Roma, una civilización que veneraba desde niño. Su inquebrantable lealtad al imperio estaba siendo puesta a prueba y su identidad misma como soldado romano comenzaba a desmoronarse. Una noche, mientras estaba sentado junto al fuego,
Marcus miró hacia el cielo estrellado. Recordaba noches como aquella, en campañas militares, cuando los soldados romanos, alrededor de sus propias hogueras, reían, bebían y contaban historias sobre las conquistas de Roma. Las historias eran siempre las mismas. Roma era justa, poderosa, protectora de la civilización. ¿Y los enemigos? Siempre fueron descritos como seres crueles e inhumanos, como si estuvieran hechos de pura oscuridad. Pero ahora, mientras observaba a sus captores, Marcus vio que esta narración era solo una parte de la historia, una visión distorsionada. Eran, sí, feroces guerreros, pero también eran padres, madres, hijos y amigos. Tenían sus propios códigos de honor y moralidad. Tenían valores por los que lucharon y estaban dispuestos a morir. Con cada interacción, Marcus sentía que su visión del mundo estaba siendo desafiada lentamente. Los límites entre lo que estaba bien y lo que estaba mal, entre lo civilizado y lo bárbaro, eran cada vez más borrosos. Recordó una orden específica que había recibido en una campaña anterior. Devastar un pueblo entero para enviar un mensaje de fuerza a un grupo de rebeldes que resistían la expansión romana. Él no lo cuestionó en ese momento. Era lo que se esperaba de él como soldado. Cumplir. Para ejecutar. Garantizar que Roma permanezca invicta. Pero ahora, al ver las familias bárbaras a su alrededor, se preguntó si ese pueblo no sería igual a este. Había destruido vidas que, en el fondo, no eran tan diferentes de las que ahora vivía. Uno de los recuerdos que lo perseguía era el de un pueblo destruido, donde había visto niños llorando sobre los cuerpos de sus padres, asesinados por la espada romana. En ese momento, Marco pensó que era el precio de la guerra, un sacrificio necesario para la expansión de Roma. Pero ahora ya no podía considerar que estas acciones fueran justas. Las imágenes de rostros aterrorizados, los gritos de dolor, todo volvió a él con cruel claridad. ¿Roma siempre fue justa? Pensó. ¿O justificamos nuestra brutalidad con promesas de orden y civilización? Los pensamientos lo asfixiaban y sentía un peso cada vez mayor sobre sus hombros. Cuando marchó al campo de batalla, creyó que estaba luchando por una causa noble, por algo más grande que él mismo. Ahora se dio cuenta de que tal vez solo estaba siendo un peón en un juego mucho más grande, impulsado por intereses que nunca había comprendido del todo. Las victorias que alguna vez celebró con orgullo ahora parecían manchadas de sangre e injusticia. Marco comenzó a cuestionar no solo las acciones de Roma, sino también el concepto mismo de gloria según el cual había vivido. ¿Qué significaba ser glorioso? ¿Conquistar la tierra? ¿Derribar enemigos? ¿O había algo más? ¿Algo que estaba empezando a ver entre aquellos romanos llamados bárbaros? La duda lo consumió. Recordó los encendidos discursos de los generales, hablando del destino de Roma, de la misión divina de traer luz a la oscuridad. Pero cuanto más él. Miró a sus captores, pero se dio cuenta de que esta oscuridad no era más que un reflejo de la propia arrogancia de Roma. Estos bárbaros no eran enemigos de la civilización. Eran simplemente un pueblo que luchaba por su propia supervivencia, por la protección de sus familias, por su cultura. No tan diferente de cualquier soldado romano. Una tarde, Marcus observó los preparativos para un rito de iniciación. Un joven del grupo estaba a punto de ser aceptado oficialmente como guerrero y todo el pueblo participó en la ceremonia. Había un profundo respeto por el momento, una reverencia que conmovió a Marcus. No pudo evitar pensar en su propia iniciación en el ejército romano, un acontecimiento marcado por la disciplina y la obediencia pero carente de la calidez que ahora veía ante él. Nunca se había preguntado por qué peleaba. Nunca se había preguntado si la gloria realmente valía el precio. Ahora entendía que la guerra no era solo una lucha entre el bien y el mal. Era una herramienta de poder, utilizada para promover intereses políticos y económicos. Vio claramente que el imperio por el que había entregado su juventud estaba lejos de ser perfecto. Roma, con toda su grandeza, también estuvo marcada por la codicia, por la sed de control. Las batallas que había librado, los enemigos que había matado, todo parecía ahora parte de un ciclo de violencia alimentado por quienes estaban en el poder. La sangre que derramó, ¿fue en vano? La crisis moral que lo consumía era abrumadora. Él, que siempre había estado orgulloso de ser un soldado romano, ahora se encontraba a la deriva, sin saber ya quién era. La identidad de un guerrero, moldeada por la lealtad a Roma, se iba deconstruyendo con cada nuevo día que pasaba con aquellos a quienes antes consideraba enemigos. La guerra, que alguna vez fue una misión gloriosa, ahora parecía un juego cruel, donde se descartaban vidas en nombre de un ideal de grandeza que él comenzaba a ver vacío. Marcus comenzó a comprender que la verdadera batalla que enfrentaba no era en el campo de batalla. Fue una batalla interna, un enfrentamiento con sus propias creencias, con el soldado que siempre pensó que era. Al vivir con los bárbaros,
Vio que la moralidad no estaba dividida entre Roma y el resto del mundo. Había bondad y maldad en ambos lados. La verdadera justicia no era la que predicaba Roma, sino la que ahora veía en los pequeños gestos de compasión y humanidad de los que era testigo cada día. Sabía que nunca podría volver a ser el mismo. El soldado que marchó a la batalla con la bandera de Roma ondeando al viento había muerto. En su lugar, quedó un hombre buscando respuestas. Y Marcus, perdido entre lo que creía ser y lo que ahora veía ante él, supo que su viaje apenas comenzaba. La oportunidad de escapar llegó inesperadamente, como un susurro en el viento. Marcus estaba sentado alrededor de una fogata, viendo desaparecer los últimos rayos del sol en el horizonte, cuando notó el movimiento de los guerreros de la tribu. Se estaban preparando para una larga cacería. La mayoría de los hombres partirían al día siguiente, dejando el campamento con menos vigilancia. Ese era el momento que había estado esperando. Pero al contrario de lo que había imaginado al inicio de su cautiverio, su fuga no estaría impulsada por el odio o el deseo de venganza. No habría fuerza bruta ni derramamiento de sangre. No. Ahora comprendió que el verdadero camino hacia la libertad estaba en la sabiduría que había adquirido. Marcus había pasado meses viviendo con aquellos a quienes alguna vez consideró enemigos, y en ese tiempo había absorbido algo más que estrategias de combate. Aprendió sobre la forma de pensar de los bárbaros, la forma en que valoraban la naturaleza, lo colectivo y cómo veían el equilibrio entre la vida y la muerte. La fuga no sería una batalla, sino un movimiento estratégico, una danza silenciosa en la oscuridad. Esa noche, mientras todos se retiraban a descansar, Marcus recordó las palabras de uno de los ancianos de la tribu, quien una vez le dijo: «Un hombre sabio no gana una batalla con fuerza, sino con paciencia». Fue esta paciencia la que ahora puso en práctica. A lo largo de los meses, había observado las rutas, los turnos de guardia y los senderos menos vigilados. Sabía que una fuga repentina levantaría sospechas y podría volver a ponerlo en cautiverio o incluso costarle la vida. Necesitaba calma, precisión y, sobre todo, confianza en lo que había aprendido. Esperó hasta que el campamento quedó en profundo silencio. Los guardias se dispersaron y el fuego crepitaba en brasas bajas. En lugar de correr por el bosque, se movía lentamente, casi como un animal que conoce su territorio y respeta su ritmo. Sabía que los bárbaros se guiaban por los sonidos de la naturaleza y las huellas dejadas en el suelo. Entonces, Marcus adoptó lo que había aprendido. Caminó descalzo para evitar dejar huellas profundas, eligió los caminos menos obvios y siguió el flujo de los vientos para enmascarar su presencia. En su opinión, las lecciones de caza de los bárbaros se volvieron vitales. No solo estaba escapando del cautiverio, sino que estaba aplicando la sabiduría que adquirió. Mientras avanzaba hacia la oscuridad, recordó las muchas conversaciones alrededor de las fogatas, las historias que había oído sobre la supervivencia, sobre la tierra que era tan implacable como justa. Ahora comprendió que la supervivencia no se trataba de poder, sino de adaptación, de comprender el entorno que lo rodeaba y respetarlo. Cuando llegó al borde del campamento, un sentimiento de libertad comenzó a crecer en su interior, no solo por la proximidad de la fuga, sino por la certeza de que ahora era un hombre diferente al que había sido capturado. El viaje no fue rápido. Marcus se movía con cuidado, sabiendo que los bárbaros eran hábiles cazadores y podrían rastrearlo fácilmente si era imprudente. Durante los días siguientes, utilizó lo que había aprendido para alimentarse y refugiarse. Ya no era el soldado romano que dependía de la fuerza del ejército. Ahora caminaba solo, pero con el conocimiento de una tribu que valoraba lo colectivo. Hizo uso de enseñanzas sobre las plantas de la región, sobre cómo encontrar agua en lugares inverosímiles y, sobre todo, sobre la importancia de avanzar con el corazón alegre y la mente alerta. A lo largo de este viaje, Marcus reflexionó sobre su transformación. El imperio, que alguna vez había sido todo lo que conocía, ahora parecía distante, casi una sombra. No solo había escapado físicamente, sino también emocional y espiritualmente. Roma representó un pasado de conquistas violentas, de una visión del mundo que dividía a los pueblos entre civilizados y bárbaros, entre el bien y el mal. Pero ahora Marcus comprendió que la humanidad era mucho más compleja, mucho más rica y más entrelazada. No había una línea clara entre enemigo y aliado, entre héroe y villano. Había visto el lado humano de aquellos que su tierra natal consideraba monstruos, y eso cambió todo. Cuando finalmente llegó a una colina que le ofrecía una vista del vasto territorio que una vez había sido su campo de batalla, Marcus se dio cuenta de que su libertad no era solo una cuestión de distancia de sus captores. Era libertad de pensamiento, libertad respecto de una visión del mundo limitada y centrada en el imperio. Había renacido. La sabiduría que obtuvo de los bárbaros fue mucho más valiosa que cualquier estrategia de guerra que hubiera aprendido en Roma. Era una sabiduría que lo conectaba con el mundo que lo rodeaba,
con la naturaleza y, lo más importante, con las personas, independientemente de sus orígenes o culturas. Marcus ahora vio que la verdadera supervivencia no era solo física. Fue espiritual, emocional, intelectual. Se trataba de aprender, crecer y estar dispuesto a cuestionar incluso tus creencias más profundas. La antigua gloria de Roma, que tanto había reverenciado, ahora le parecía pequeña en comparación con la inmensidad de lo que había descubierto en su viaje. Su huida fue solo el comienzo de una nueva vida, una nueva forma de ver el mundo. Y así, cuando finalmente se sintió seguro, fuera del alcance de los bárbaros, Marcus respiró hondo y sonrió. Ya no era el soldado que había marchado en busca de victorias y gloria. Ahora era un hombre libre, no solo de cadenas, sino también de antiguas ilusiones.